Buenas noches, espero que estén bien. Les saluda licenciado Asael Sánchez, un gusto como siempre. Se tuvo que atrasar un poquito la charla del día de hoy por cuestiones de la ponente, bueno, pero ya estamos aquí presentes. El tema del día de hoy va a ser pensiones. Recordar que se está grabando la sesión para poder compartir más adelante en nuestras redes. Si gustan ahí apoyarnos compartiendo con colegas, con amigos, con personas interesadas, nos ayudaría bastante. También en ese sentido, recordándoles que si hay alguna duda, algún comentario, alguna cuestión que ustedes quieran exponer, externar, hay que levantar su mano. En cuanto la ponente o su servidor les dé la palabra, con todo gusto vamos a tomarla. De igual forma, tener cuidado con sus micrófonos, estar silenciados por respeto a todos y cualquier cosa que se necesite, vamos a apoyar, vamos a estar aquí apoyándoles. La licenciada Leticia García es la persona que el día de hoy nos va a compartir respecto al tema de pensiones y pues sin más te dejo la palabra para que nos puedas compartir un poquito de este tema. Adelante, Leticia, por favor. Gracias por estar aquí presentes el día de hoy, en esta tarde, más bien ya noche, ya casi para descansar. Y pues principalmente me presento con ustedes. Actualmente soy un asesor especialista en el área de retiro, principalmente. Ahorita lo que les traigo es un tema referente a ramos de aseguramiento, en donde podemos tener un poquito más de conocimiento qué tipo de ramos de aseguramiento nos pueden otorgar una pensión. No sé si alguno de los presentes aquí tiene actualmente una relación laboral con alguna empresa y si me pudieran compartir, si saben, al tener esta contratación, qué es lo que les genera una pensión. En este Adelante. caso, si gustan irlo colocando Es García, adelante. mediante el chat, si ustedes gustan. No alcanzo a observar si tienen habilitados los micrófonos, pero de igual manera levantar la mano y darles la palabra, por favor. Si García puede tomar la palabra, levantó su mano, es SR García, por favor. Creo que no, no se alcanza a escuchar. Bueno, no sé, ¿Me licenciado. puede repetir la pregunta, por favor? Sí, gracias. De los aquí presentes, alguno que cuente con una relación laboral en estos momentos y que si conoce qué son los ramos de aseguramiento que le generan una pensión o el motivo por el cual le generaría una pensión al tener una relación obrero-patrón. Mm, Ninguna. ¿De acuerdo? ¿A alguien más que tenga alguna noción referente a este tema, que tenga algún tipo de noción que quiera compartirnos? Corporativo, jurídico, empresarial, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Licenciada, bueno, yo considero que más que nada, al tener una relación laboral y estar inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues automáticamente vas generando y cotizando para tu pensión. Ahí va a ser dependiendo o derivado de qué ley sea la que regule tu pensión, si es la ley 73 o la ley que es la 2000, creo que es la última, que es a donde y todo va a versar sobre quién va a darte, en este caso las AFORES tienen participación ya con la última, con la última ley, y es a donde existen todavía muchas dudas confusas, ¿no? Sobre qué ley regula, que por lo que tengo entendido, el número de seguridad social y ver qué ley nos regula, el propio número de seguridad social lo establece si es
ley 73 o ley 2000, en el número de seguridad social viene la terminación, y con eso es como tenemos una referencia respecto de qué tipo de ley va a regular la pensión. Ese sería mi comentario, licenciada. Gracias, le agradezco mucho. Justo, bueno, algo que comenta es la ley 97, la que tenemos vigente en este presente año y principalmente algo muy atinado, ¿no? Dependiendo a la ley a la que pertenecemos, ley 97, ley 73, es conforme se regula este tema. No va tanto derivado del número de seguro social, de cuándo fue generado, sino parte principalmente de la primer cotización, puesto que podemos existir personas que comenzaron a lo mejor su vida, más bien generaron su número de seguro social en el año 1980. Sin embargo, su vida laboral la comenzó en 1999. En teoría, podría ser una ley 73. Sin embargo, pasa a ser una ley 97 porque su cotización fue en el 99. Y eso es lo que nos detona a qué ley es a la que pertenecemos. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Dice Liliana, como prestación de ley, la pensión es parte del pago que nos hace nuestro empleador para nuestro retiro 60 a 65 años, y según la modalidad de pensiones INS, ley 9740, ISSSTE décimo, cuentas individuales. Bien, gracias. Bien, pues en este caso me apoya el licenciado, iniciamos esta parte de tener ya ahorita un poquito de noción. Principalmente pues es conocer los ramos de aseguramiento en efecto que nos genera una pensión. Lo platicaremos de manera muy general y bueno, es un tema que nos abarca muchísimo tiempo, que nos abarca una cosa nos lleva a otra y pues es un sinfín de información. Vamos a conversar, a platicar de manera muy general para tener un poquito más de noción de estos temas. Principalmente lo que es un riesgo de trabajo cuando se encuentra una relación obrero-patrón y en donde esta relación, pues en efecto hay un contrato, existen prestaciones de ley, que es lo que normalmente o comúnmente conocemos, ajá, y principalmente el hecho de que tengamos una alta ante el Seguro Social como que nos haya dado nuestro patrón como empleado, como obrero, como colaborador, pero que estemos dado de alta. Ese siempre va a ser el detonante. Hoy en día existe mucho este problema o situación en el que ya no se revisa tan adecuadamente el sistema, puesto que hoy en día surgen muchísimas homonimias, duplicidad de datos. Actualmente me he encontrado con infinidad de trabajadores, tanto jóvenes como ya de ciertas edades, adultos, a lo mejor quienes ya también se van a pensionar y que les generan un doble número de seguro social. No sé si alguno había escuchado en algún momento la existencia de un número facultativo. ¿Alguien conoce o sabe a qué se refiere este número? Sí, Sonia. Me parece que Sonia había levantado la mano. Ok, María Cristina, sí, adelante, por favor. Sí, gracias, buenas noches. Si no me equivoco, creo que es el número de seguridad social que te dan cuando estás asegurado por medio de una escuela, ¿no? Es correcto. Normalmente el número facultativo es el que no te genera como alguna obligación, pues que tenga que ver con el SAT, ¿no? También de cierta manera una obligación fiscal y que principalmente es lo que le dan a todos nuestros estudiantes desde primaria, secundaria, bachillerato, universidad, ¿no? Que es lo que normalmente encontramos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí se escucha bien. Bien, gracias. Ok, gracias, excelente. Y este número normalmente lo podemos utilizar en toda nuestra vida laboral. En algunas ocasiones llega a cambiar el número, pero esto también lo detona en dónde estamos gestionando esta parte de proceso, esta parte de trámite.
aunque ese número es nada más de manera temporal, porque solamente nos está ofreciendo seguridad social, o mejor dicho, esta parte de consultas médicas, atención médica, en caso de que, no sé, tengamos alguna, se nos presente alguna enfermedad, pues podamos atenderla ante el instituto. No nos genera alguna otra atribución o algún otro beneficio, pero la importancia es que este número pues lo mantengamos en toda la vida laboral, ¿vale? Bien, como les comentaba, ¿me apoya el licenciado con la siguiente diapositiva? Vamos ahorita a adentrarnos un poquito a lo que es la parte del riesgo de trabajo, que es uno de los principales y primordiales hoy en día. Eh, Cuando nosotros tenemos pues esta relación laboral, el hecho de que nosotros nos determine un contrato, cuánto tiempo vamos a estar en la jornada, cuántas horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, y el horario establecido, ¿no? La importancia de que tengamos una hora de entrada, una hora de salida, la importancia de manifestarle a nuestro patrón el hecho de decirle, yo vivo a 2 horas de distancia, vivo a 1 hora de distancia, vivo a 30 minutos de distancia. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo que nos proteja en este riesgo de trabajo. Nos protege la estancia que nos encontramos durante el lugar laboral, si estamos en una planta, si salimos a campo, si estamos en alguna otra institución. Ajá, durante nuestra jornada. Y nos cubre esos trayectos de casa a trabajo y viceversa, de trabajo a casa. Entonces, es la importancia de sí ser muy honestos y que, digo, aquí a lo mejor tenemos, la mayoría son licenciados, somos este, pues tanto estudiantes como ya licenciados litigantes, abogados, toda esta cuestión, o a lo mejor también podamos tener aquí en público alguien que no tenga nada que ver con nuestra carrera a lo mejor, y pero que sí sea un trabajador, ¿no? Que tiene esta contratación obrero patrón. Y la importancia de siempre manifestarles, decir la verdad. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿cómo te va a cubrir la parte del Instituto IMSS, de tu seguro IMSS, si no le estamos diciendo que a lo mejor, pues en efecto, no vivo a 30 minutos, sino vivo a 2 horas? Y esa falta de información implica que no nos pueda cubrir este riesgo de trabajo. Ajá, o esta enfermedad. Hay empresas, no sé si habían escuchado, que te tienen que realizar ciertos estudios, pues antes de ingresar a la empresa, para saber cómo te encuentras de salud, justo porque puede detonarte una enfermedad el hecho de tener pues ese trabajo. Ajá, entonces requieren de hacerte hasta ciertos estudios para saber cómo estás llegando y hasta cierto punto cómo te mantienes y cómo sales. Entonces, la importancia, ¿no? A veces hay personas que a lo mejor mediante puedan desarrollar alguna enfermedad crónico-degenerativa, como lo que pueda ser diabetes, como lo que pueda ser la hipertensión, ¿no? A lo mejor se puede generar también desde el estrés. Entonces, esta parte importante, pues de ser muy honestos, o bien que nuestros clientes también puedan ser un tanto honestos, pues con esta parte, ¿no? De saber quién aquí se maneja en el área laboral, bueno, pues cómo te puedo defender ante tu patrón, pero siempre y cuando pues exista esta claridad ante todo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Bien, gracias. Ok, algo que es bien importante, no podemos atender esta situación con alguna institución médica que no sea el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí haciendo hincapié o énfasis en que nos estamos basando al IMSS, no nos estamos basando como tal al ISSSTE, o no nos estamos basando a un gastos médicos mayores. Ahorita lo estamos hablando en el común del trabajador que se encuentra allá afuera, que el común que nos encontramos día a día. Bien. Y algo que es súper importante, si sufrimos y caímos de la moto, si el transporte público se frenó y no sé, lesionamos el brazo, nos torcimos el pie, es de suma importancia acudir al instituto, en este caso la primera instancia, dependiendo de la circunstancia. Tanto podemos acudir a nuestra clínica de medicina familiar o en su defecto a urgencias de nuestro hospital pues correspondiente.
¿no? También algo que es bien importante, si a lo mejor mi trabajo se encuentra a 2 horas de distancia, pues me acerco al hospital que se encuentre cerca de mi trabajo. ¿Mm? Porque pues de aquí a lo que regreso a la zona que me corresponde por donde habito, pues es un tiempo que pueda ser vital. Y pues la importancia de que el médico, en este caso, pues sea el que te otorgue el dictamen, que haga lo correspondiente para determinar pues que fue un riesgo de trabajo o bien fue un trayecto que se generó. Y de igual manera, como lo retomaba hace un momento, hay enfermedades que se pueden desarrollar durante el trabajo. Y en este caso, de igual manera, la importancia de que el médico laboral, pues determine o dictamine, pues estas características, ¿no? Para llegar a una pensión, primero tenemos que pasar de cierta manera con una incapacidad. Pasamos de ser una incapacidad permanente a pasar a una incapacidad eh, total o en este caso provisional. Se maneja muchísimo, muchas de las veces, no sé, se cayeron de la moto y pues en efecto, ¿no? Alguno de tus miembros no los puedes utilizar, ya no tienen la misma fuerza, no pueden caminar, ya no pueden flexionar. Este tipo de cuestiones es donde te dice, sabes que ya no puedes continuar con la misma actividad. La empresa está encargada de acomodarte de cierta manera en alguna otra área. Ejemplo, si eras repartidor de Coca-Cola, por poner un ejemplo, de una refresquera, pues ya no puedes desempeñar de cargar, de caminar, de jalar. Entonces, la empresa tiene esta indicación de acomodarte en otra área, a lo mejor administrativa, donde no requieras de este tipo de fuerza, donde requieras a lo mejor estar sentado, de que tus pies no se encuentren afectados en esa situación y no se ponga en riesgo tu salud y por ende tu vida, ¿no? Que no te genere alguna pérdida de algún miembro. Entonces, esta parte es súper importante de que si en su defecto no pueden hacer una reestructura de tu puesto, pues en efecto es ahí donde ya entra una pensión. De manera inicial es una incapacidad temporal, tienen que ir monitoreando cómo es este proceso de recuperación para llegar a dictaminar que existe una incapacidad pues ya total, ¿no? Sin embargo, aunque sea total, normalmente se te otorga por 2 años. Sin embargo, se sigue el médico encargado de calificar estos riesgos o enfermedades, pues se encarga de monitorear y continuar indicando si continúa la incapacidad o en su defecto se reestructura y vuelves como a la vida laboral, dependiendo de tu rehabilitación que hayas tenido con alguno de los miembros de tu cuerpo, ¿no? Prácticamente. ¿Me apoya el licenciado con la siguiente, por favor? Bien, algo que es bien importante, para la mayoría de estos ramos de aseguramiento, el requisito principal y primordial es que nos encontremos dentro de una vigencia de derechos. Nosotros no podemos solicitar como tal al Instituto IMSS que nos haga válido a lo mejor nuestra vida laboral que cotizamos si nosotros no tenemos cómo comprobar una relación laboral. Es súper importante que aprendamos también a tener este tipo de consulta en las plataformas del Instituto IMSS, como cuáles. Nieves, ¿nos puedes apoyar con tu micrófono, por favor? Gracias. Bien, como les comentaba, la importancia de tener un reporte de semanas cotizadas. Hoy en día existe esta situación que no por el hecho de que nos emitan un comprobante de pago, un recibo de nómina, aunque esté timbrado por parte del SAT, no significa que en efecto tenemos una alta ante el Instituto IMSS. Es la parte también importante de proteger a las personas que conocemos, que tienen una relación laboral, nosotros mismos, nuestros clientes, que sepamos cuántas cotizaciones tienen, que sepamos en este caso que en efecto si hay un respaldo por parte de una empresa. Bien, y como les comentaba, la parte súper importante de que haya una calificación
o así se le determina por medio de un médico laboral, ¿no? Que en este caso es el dictamen médico. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Bien, gracias. Aquí hacemos un poquito de diferencia entre una incapacidad por riesgo de trabajo y una por invalidez. ¿Qué sucede? Muchas de las ocasiones se han preguntado si estoy de vacaciones y sufro un accidente de tránsito donde a lo mejor me lesionó la pierna, pero solo me encontraba de vacaciones. Yo estoy bajo un contrato obrero patrón. Bueno, en este caso no corresponde ni a un riesgo de trabajo ni a una enfermedad por riesgo de trabajo. Esto es una invalidez, esto es algo generado que no tenga relación con el trabajo. Y sin embargo, ahí nos califican de diferente manera. En el anterior ramo de aseguramiento, no necesitamos tener un mínimo de semanas cotizadas para poder tener derecho a una incapacidad o para poder tener derecho a una pensión. Ajá. Sin embargo, para una invalidez, en este caso sí requerimos sí o sí tener un mínimo para la ley vigente, 250 semanas cotizadas para que podamos nosotros tener derechos a que el Instituto IMSS pues nos pueda proporcionar este tipo de pensión por invalidez. Ajá. Y esto pues igual, algo que es bien importante, cuando nosotros es por un riesgo de trabajo y nos dan una incapacidad inicial, se va al 100%. ¿Qué es lo que pasa cuando es por enfermedad? Se penaliza los primeros 3 días como tal, no tienes derecho al pago de una incapacidad hasta el cuarto día, pero como es generado por enfermedad, solamente se te otorga el 60% del equivalente de tu salario y este 60% es el que te paga el Instituto IMSS, que es el que te está asegurando. Bueno, te aseguró el patrón y el que hace frente a es el Instituto IMSS. Ajá, en el caso del riesgo de trabajo no, ahí sí se va al 100%. Estamos ahorita nada más enfocándonos a IMSS, ¿vale? Y bien, algo que también aquí nos hace mención es que referente a una ley 73, pues solamente nos pide un mínimo de 150 semanas cotizadas. ¿Me apoya el licenciado con la siguiente, por favor? Y bien, después de un riesgo de trabajo donde a lo mejor pude tener una incapacidad temporal, una incapacidad parcial, posteriormente no me recuperé, a lo mejor perdí algún miembro de mi cuerpo, hay una indemnización, porque cada parte de nuestro cuerpo pues puede tener una indemnización, es decir, independientemente de la pensión que me paguen de manera mensual, si pierdo el brazo, pues me dan un cierto porcentaje o un cierto monto, pues por el brazo que perdí. Ajá. Y así la pierna, y así los dedos, y así las manos. De hecho, no sé si han escuchado en algún momento que te dicen, híjole, yo te recupero lo de tu Afore, si es que ahorita te encuentras vigente. Y pues esto no es posible, a menos de que quien quiera ejecutar este tipo de trámites mienta diciendo que acabas de tener un riesgo de trabajo, te tengan que subsidiar porque perdiste un miembro. Ahí solamente aplicaría pues que se te pueda retirar parte de tu Afore por medio de una indemnización o por medio de una pensión. De lo contrario, no aplicaría. Ahí es ahí cuando yo les digo, miren la importancia de estar informados, la importancia de que lo que te digan, pues lo tengas que validar con una persona que realmente conoce el tema, con un especialista, no con quien solamente te pueda ofrecer algo solo porque sí. Bien. Sí, corporación jurídico empresarial, dígame. Perdón, licenciada, una pregunta, no sé si venga ahorita al caso, pero como duda. Usted que tocó el seguro facultativo, que muchas veces, como comentaba eh, otro de los licenciados, que se daba para los estudiantes. Bueno, ¿qué sucede con aquellos estudiantes que están haciendo sus prácticas en algunas empresas, sus prácticas profesionales o servicio social, ¿no? ¿A qué me refiero? Escuché de un caso creo que en San Luis Potosí,
Un estudiante en sus horas prácticas lo mandaron a una empresa por parte de la escuela. Lamentablemente, dentro de la propia empresa, tiene un accidente en la máquina y pierde ambos brazos. Pero ni la escuela ni la empresa se hacen responsables porque pues, es un seguro el facultativo y nadie lo quiso indemnizar. Y la familia, recuerdo que estaba pidiendo el apoyo para poder iniciar un procedimiento, que alguien respondiera por su hijo, que al final de cuentas tenía 19 años, y pues fue un accidente que ocurrió. Responsabilidad civil, abogado, daño moral. Sí, pudiera ser la responsabilidad civil, pero aquí acreditar en este caso, porque a mí lo que me refirieron fue que tanto la escuela nunca, no se hace responsable ni da algún apoyo, ni la empresa, porque la empresa dice, pues yo nada más tengo un convenio con la escuela. Entonces sí, genera cierto conflicto, ¿no? Como dice el licenciado, la responsabilidad civil, alguien la tiene que responder. Bien, sí, en este caso, bien lo que acaban de comentar, ¿no? Aquí ya es aterrizarlo un poquito más a otros temas. Justo, pues en efecto, hay empresas que generan, pues que firmen responsivas, donde la empresa no se hace responsable de todo lo que se pueda generar y maniobrar dentro de a lo mejor alguna institución o alguna, como bien lo comentamos, ¿no? Alguna empresa o por parte de la escuela, ¿no? Normalmente, pues ellos sí se protegen con ese tipo de pues de acuerdos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y en efecto, la importancia también de que el estudiante no maniobre, pues a lo mejor llámese máquinas, no salga dentro de la institución. Algo que sucede, por poner un ejemplo, los médicos residentes que se encuentran en el Instituto IMSS, que están haciendo pues esta parte de entre práctica y servicio social, pero ya de la especialidad, ¿no? Enfocándome a ellos. ¿Qué es lo que sucede? Ellos solamente están facultados para que estén dentro del Instituto IMSS en cierto horario. ¿Qué es lo que sucede si se requiere de que exista un traslado de paciente porque ese hospital no está habilitado y no cuenta con los equipos, ¿no? Porque a lo mejor es un hospital rural y tiene que trasladarse a la ciudad. Aunque él se encuentre a cargo en ese momento del área, él no puede salir del hospital. Y si sale es bajo su responsabilidad. ¿Por qué? Porque en efecto ni la escuela, bueno, en este caso ya no estaba estudiando, pero en el aspecto del Instituto IMSS como su patrón, por llamarlo de alguna manera, no lo tiene facultado o con la responsabilidad para que salga a ruta y genere la gestión. Es ahí también la importancia de que a veces decimos, híjole, ¿cómo es posible que el médico tal o la enfermera tal que vamos en el mismo transporte no atienda la atención médica de esa persona que se nos está desmayando? No, no lo pueden hacer porque justamente no hay quien los proteja. Ajá, y no pueden poner en riesgo pues ni su cédula, o sea, nada, porque se meten en una situación súper complicada. Tanto una persona civil más una persona, en este caso, profesionista de estas áreas, no pueden, o sea, todo lo que ellos generen, apoyen, gestionen y demás, va bajo su responsabilidad. Entonces, este tipo de estudiantes, pues en efecto, aquí a lo mejor ya entraríamos como con los abogados, especialistas un poquito más en materia que nos puedan apoyar pues a disipar este tipo de dudas un poquito más a detalle y con mayor estructura. En este caso, licenciado Asael, usted corrobóreme esta información de cómo se pudiera aterrizar. Sí, licenciada, como bien comentó, lo principal es responsabilidad civil por daño moral. Obviamente tenemos que atender a los situaciones específicas, ¿no? Si fue negligencia del propio operador, si a lo mejor existía una carta responsiva, etc. No tendríamos que entrar ya a materia
en específico, en caso en concreto, y con base a eso, pues poder aterrizar y pues deslindar de responsabilidades a quien obviamente no las tenga y acreditarlas a pues que deba corresponder, ¿no? Con este caso la reparación económica, que es lo que aplica en ese sentido, ¿no? Pero sí, en este tipo de cuestiones, preguntas muy en específicas, como siempre se ha comentado, la asesoría idónea es con base a los detalles. De manera muy genérica es como lo comentó el licenciado, responsabilidad civil, de manera detalle tendríamos que entrar en específico en esta cuestión. Hay que Gracias, leerse la licenciado sentencia Sánchez. de Mayan Palace. Ahí se puede observar un caso en donde el turista murió electrocutado en una alberca y fue la empresa Mayan Palace fue condenada al pago. Entonces no había una relación laboral, como es el caso que acaban de mencionar, no había una relación laboral. En el Mayan Palace era una relación de cliente-proveedor. El cliente era la persona que se electrocutó y el proveedor era el hotel. Aquí pues es lo mismo. La persona que está ofreciendo sus prácticas profesionales está ofreciendo un servicio y lo están recibiendo en la empresa, y la empresa debe de ser cuidadosa en sus instalaciones, en sus procesos, en sus procedimientos, para salvaguardar la vida de cualquier ser humano. Si no lo está realizando, pues entonces cae en temas de responsabilidad civil. Entonces le sugiero aquí que cheque la sentencia de Mayan Palace. Así búsquela, sentencia de Mayan Palace. Y ahí va a encontrar muchas respuestas a lo que acaba de mencionar. Porque no hay una relación laboral. Gracias. Y la escuela, pues, tampoco le dijo, ve y anótate con esa empresa y haz tus prácticas profesionales ahí, ¿verdad? Gracias. Esto Bien, es en este cuanto. caso, gracias. Ángela Regina, ¿tiene usted alguna duda? Sí, bueno, estaban comentando que cuando dan el 100% de por accidente de trabajo, por riesgo de trabajo, ¿qué sucede con las semanas cotizadas? Por ejemplo, cuando son lesiones de fracturas, pues las personas tardan pues bastante tiempo en recuperarse y pueden ser meses. ¿Se dejan de contabilizar cuando se pagan al 100%? Bien, gracias. Sí, bueno, aquí ya sería aterrizar un poquito más una situación muy en particular de lo que pueda hacer alguna persona, ¿no? Sí se tiene que revisar, exacto, si tiene una pensión, es que aquí es entrar muchísimo a detalle, pero de cierta manera, como tal, sus semanas, pues sí, se mantienen, no hay como tal una disminución. Normalmente de donde existe una disminución de semanas cotizadas es cuando se realiza una solicitud por ayuda por desempleo, que es lo que comúnmente nos disminuye este tipo de cotizaciones. Aquí sí sería como aterrizar un poquito más, es evaluar la situación de la persona, si tiene ahorita nada más una incapacidad o en su defecto si tenga ya una pensión permanente y ya cómo se haya gestionado, ¿no? Muy particularmente. Entonces, de cierta manera, la importancia de la semana solamente es para que tenga el derecho, no como tal se van a retirar, sino es más que nada para que se tenga el derecho sobre la prestación o el beneficio que se requiere en ese momento. En este caso, Azul Luna tiene su mano levantada. ¿Tiene alguna duda? Sí, bueno, yo quisiera comentar también acerca tengo una duda de un asunto que estoy viendo, es referente a un riesgo de trabajo de una persona que sufrió precisamente un desgaste, él era chofer cargador, ¿no? Entonces tiene un daño en el manguito rotador, pero lo que me llama la atención es que en un momento determinado no se lo calificaron como riesgo de trabajo porque al pedirle informe a la compañía, a la moral, ellos dijeron que él no avisó
que él iba a salir en horas de trabajo o sea, se sintió mal al mover una palanca de una maquinaria, y entonces en ese momento es que él pidió permiso, porque sí le pidió permiso, incluso tiene mensajes de texto y todo, pero la empresa cuando da su informe dice que no le dio informes, que no le pidió permiso. Entonces, de acuerdo a la ley, no me acuerdo los artículos de la ley del Seguro Social, basta con que la empresa diga que no pidió permiso estando en labores para que lo invaliden. Entonces, pues bueno, más bien como que quisiera saber qué opinan ustedes, bueno, qué opina usted y cómo ven esta situación, porque a mí se me hace abusivo que pues nada más porque la moral diga que, bueno, no me pidió permiso aunque esté en horas de labores, ¿no? Entonces le toca a él demostrar, y sabemos lo difícil que es demostrar las cuestiones laborales, porque muchas veces incluso aunque tengamos algún conocido que lo sepa, los compañeros se hayan dado cuenta, pues obviamente todos no declaran, ¿no? A favor de la otra parte y así. Bien, gracias. Sí, miren, principalmente en este tipo de cuestiones, en donde existe una relación, bueno, donde se encuentra bajo la jornada laboral, la importancia de acudir con el jefe inmediato, ¿no? Existe un protocolo en la mayoría de las empresas o una estructura donde se tiene que notificar, ¿no? A lo mejor claro, la mayoría también llegan a tener, dependiendo del tipo de empresa y magnitud, llegan a tener hasta circuito cerrado. Yo sé que como aquí lo comentan, a lo mejor por cuestiones, no sé, por poner algún ejemplo, de indemnización, pues no quisieron como darles otorgarles como el fallo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Eh, en esta situación, sí es bien importante, pues que él se acudió a la instancia médica correspondiente, si utilizaba el uniforme, si se encontraba como tal en este horario laboral, en este trayecto, pues es lo más correcto, lo más recomendable acudir a la institución médica para ser valorado, porque de esa manera también se respalda. Ok, en ese momento se queda un registro asentado con la persona que lo está atendiendo. De hecho, si llegan al área de urgencias, pasan por algo que se llama el trash. El trash te evalúa la urgencia con la que tú vas o la emergencia, dependiendo de la situación. Claro, en este caso, si tu vida está expuesta tal cual, está sobre casi infartándote, pues en efecto entra un código rojo donde en efecto tienen que reanimarte, donde no puedes tener un área, un tiempo de espera. Pero si llegas donde a lo mejor el miembro estás por perderlo, un miembro como el pie, pues debes de recibir una atención inmediata, ¿no? Pero si llegas con solo mareos o llegas solamente con algo que no es visible, vamos, que es una herida, pero la herida es interna, donde en teoría no está expuesta a tu vida, pues tienes que esperar cierto tiempo. Entonces, la normativa que también manejan dentro de un instituto del IMSS, pues es que te colocan una hora de cuando tú llegas, ¿no? La persona se está presentando en tal hora, y ya empieza el historial médico, donde empiezan a comentar de qué manera llegaste orientado, no llegaste orientado, acompañado, y infinidad de descripción colocan dentro de esa historia clínica. Entonces, la importancia, pues sí, de manejar la situación conforme al protocolo, porque de lo contrario, ¿cómo comprobamos, no? Si estaba en la empresa y me salí y no avisé, o si avisé, pero no hay una constancia médica, porque en teoría, pues normalmente hoy en día las empresas tienen checadores, ya sea biométricos, hasta reconocimiento facial o con tarjetones. Entonces, de esa manera normalmente uno acredita pues que está dentro del trabajo, ¿verdad? Pero pues sí, aquí de igual manera es aterrizar la situación. Principalmente y evaluar el tema, ¿no? A lo mejor de qué manera, qué más evidencias se pueden tener pues para que se le pueda apoyar a lo mejor a esta persona, pero sí sería muy aterrizado de manera a lo mejor ya individual evaluar la situación.
Sí, bueno, perdón, me tomo el atrevimiento de hablar. Lo que pasa es que es hasta una manera tramposa con que actuó la empresa, con que ha actuado, porque, bueno, actualmente sí hay una demanda que se está ventilando ante el juzgado, ante el Tribunal Laboral, pero, o sea, realmente ellos hasta llegaron a negar, es una empresa, Home Depot es una empresa grande, y negaron que tenían sistema de asistencia y todo, o sea, es una situación de maldad, ¿no? Así de que, o de que pues a ellos les va a costar y por ese motivo, obviamente estaba en horarios, ¿no? Pero cuando se está dando el informe de que iba a ser ya una situación de un riesgo de trabajo, en ese momento fue cuando la empresa dijo, ah, no, pues sabes que es que este informe, ese es el punto, el informe donde la empresa, donde la empresa tiene que hacer, o sea, de manifestar si se pidió permiso. En ese momento la empresa dice, ¿sabes qué? No, pues es que a mí no me pidió permiso. O sea, digo además que, por ejemplo, pues es más importante que estaba efectivamente en tiempo laboral, ¿no? Y que entonces ellos dicen, no, bueno, es que no estaba en tiempo de trabajo, perdón, a mí no me pidió permiso, entonces simplemente porque no me pidió permiso, pues ya no vale, ¿no? Y pues sí, sí es algo que, o sea, bueno, a mí me parece algo totalmente injusto que se pueda hacer valer esto, ¿no? O sea, bueno, yo no te voy a pagar nada porque al final la empresa dice que no te dio permiso y como no te dio permiso, estabas en horario laboral, sí, pero yo no te voy a pagar porque simple y sencillamente no pediste permiso a la empresa, ¿no? Eso es así como que muy ilógico, ¿no? Muchas gracias, yo ya estoy. Gracias, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario? Bien, gracias. Continuamos, licenciado, por favor. Bien, aquí otro ramo de aseguramiento es la pensión por orfandad. Ajá. Normalmente la pensión por orfandad está estipulada que es hasta la edad de 16 años. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos hijos que en efecto quedaron en esta situación de orfandad, pero que siguen estudiando de manera escolarizada y que tienen 20 años, que tienen 22 años y que pues ya no tienen el apoyo de alguno de los dos padres o bien de ambos, ¿no? Siendo así, ellos también se les cubre siempre y cuando comprueben ante la institución que siguen de esta manera escolarizada, cursando ya sea el grado de estudios correspondientes. En efecto, tiene que ser a nivel, no sé, secundaria, bachillerato, ajá, de esta manera, porque de repente llegan a cursar o a tomar a lo mejor cursos, pero de algo muy, no sé, curso de uñas, por poner un ejemplo, ¿no? O un curso, de electrónica, pero algo que va un poquito fuera de lo escolarizado, ¿no? En ellos no aplica. Entonces, siempre y cuando otorguen un documento oficial emitido por la SEP, tienen derecho a continuar con la pensión hasta tener la edad de 25 años. De lo contrario, no se puede gestionar o ya no tendrían derecho a una pensión después de los 16 años, ¿no? Él es considerado aquel menor como un beneficiario legal. Ajá, recordemos que cuando existe, pues, retomando, ¿no? Nuestro tema, que existe una relación laboral obrero-patrón, pues tenemos beneficiarios legales y tenemos beneficiarios sustitutos. De hecho, hay empresas como que tienen algunos sindicatos que hasta te otorgan o te hacen mención de algo que se llama un pliego testamentario. Principalmente, ¿por qué? Porque el pliego testamentario en algunas empresas abarca todo lo que fue tu vida laboral, que te encontraste trabajando en esa empresa, lo referente a tu finiquito, lo referente a tus prestaciones superiores a la que normalmente te otorga la ley, ¿no? Algo derivado por parte de la empresa. Entonces, es ahí donde debe uno registrar pues un beneficiario.
de entrada es el legal, a falta de legal es el sustituto. De hecho, hoy en día en esta parte de seguridad social, haciendo énfasis en el tema de Afore, se existe o ya se aprobó que ya puedes registrar al beneficiario sustituto. De hecho, de ahí se detona mucho también la parte del fondo de bienestar. Hoy en día se preguntarán, ¿cómo es que se crea pues este fondo y cómo es posible que sus familiares o que el trabajador, el titular de esa cuenta, nunca la haya peleado? ¿Y cómo es posible que llegue a ese fondo, ¿no? Que sean tantísimas cuentas las que hoy en día existan para que sean utilizadas para otro fin, ¿no? Pues una de las características es la importancia de que hoy en día toda la información se regule. Ya hoy en día todo es de manera electrónica. Hoy en día dejan de existir en muchas instituciones esta parte de papel y pluma, los escritos de manera manual, sino ya todo es electrónico. Entonces, sí o sí, tenemos que entrar a esta nueva era, pues que todo tiene que ser de esta manera. Digital, ¿no? Entonces, la importancia de siempre dejar a tus beneficiarios, llámese seguros de vida, llámese en planes privados de retiro, llámese en la empresa a mi contacto de emergencia, llámese quién tendría derecho a solicitar mi finiquito, llámese en este tema de Afore, ¿no? También nuestros beneficiarios que vamos a asegurar, posiblemente no estemos casados, posiblemente solamente estemos en una situación de concubinato, donde aseguremos pues a nuestros beneficiarios. Y eso también nos ayuda muchas de las veces pues a comprobar, ¿no? Lo que me está solicitando la autoridad, que en este caso pues sería el Instituto IMSS para tener derecho a una pensión. Cuando son pensiones por viudez, normalmente hay que acreditar el matrimonio o bien hay que acreditar el concubinato, ¿no? Anteriormente se daba mucho esto, si existe esposa y si existe concubina, pues no se puede otorgar a ambas, ¿no? Hoy en día, bueno, derivado a las diferentes tipos de reformas, bueno, hay unas que te dicen ya puede entrar en vigor una, ya puede entrar en vigor la otra, ¿no? Todo depende de cómo lo quieramos gestionar y cómo lo quieramos aterrizar a la ley que pues hoy en día es la que está vigente. Sin embargo, algo que tenemos con los hijos pues es este derecho que por default lo tiene, ¿no? La importancia de que aunque la madre a lo mejor solamente vive con el menor y el padre vive en otro lugar y a lo mejor tenga otra familia, pero pierde la vida, fallece, la importancia de sí solicitarle una pensión por orfandad porque es su derecho. Entonces yo es lo que normalmente digo, a lo mejor aquí hago un parteaguas o hago un paréntesis, ¿no? Aquí pueda entrar a veces pensiones, pensión alimenticia, este tipo de características y otras más, ¿no? Que no me voy a adentrar al tema, pero la importancia de salvaguardar la integridad de en este caso del infante, ¿no? Principalmente. Y pues algo igual que aquí nos hacen mención, que debe de estar obviamente asegurada el trabajador, el padre o la madre, que es el que va a otorgar este tipo de pensión en el caso de faltar, que se encuentre pues igual, ¿no? Vigente sus derechos. Recordemos que normalmente nosotros cada que generamos una cotización, pues se encuentran vigentes nuestras semanas, ¿no? Conforme vamos laborando. ¿Qué pasa en algún determinado momento que dejamos de tener esta relación laboral? Bueno, pues nuestras semanas quedan vigentes durante un cierto tiempo. Depende para qué las vayamos a requerir. Llámese una pensión por cesantía, llámese que quisimos solicitar una pensión por enfermedad. Hay que evaluar dependiendo de la característica de cada persona, de la ley a la que pertenece, cuáles son las condiciones para saber realmente cuánto tiempo puede estar vigente sus semanas para que puedan hacer uso de. ¿Me apoya con la siguiente, licenciado? Me parece que Julia Leal tiene una duda por ahí. Sí, buenas noches, licenciada. La Buenas pregunta, noches. cuando una persona un hijo depende de cualquiera de los padres,
porque tiene alguna discapacidad. ¿Hasta qué edad se les otorga la pensión a estas personas? Bueno, son dos preguntas. Esa es una, ¿no? O por ejemplo, si hay unos hijos que ya son mayores, tiene 43 años y el otro tiene 43 y 47 años, sí. Pero ellos tienen el problema que nunca salen de casa porque viven en una depresión profunda y dependen del papá. En este caso, si al señor le pasara algo, a pesar de que ya están grandes los hijos y son dependientes del papá, ¿se les otorga también la pensión a pesar de la edad? Bien, referente a una pensión por discapacidad, esa es permanente. Ahí no aplica que tenga que tener cierta edad porque en efecto, ¿no? Ya igual la importancia de tener un dictamen médico que acredite esta discapacidad. Entonces, eso es lo que de cierta manera lo va a acompañar en este respaldo para que pueda mantenerse. De igual manera, hoy en día, pues también existe esta pensión por parte de bienestar, ¿no? Como le llaman pensión de bienestar, donde ya son este tipo de programas sociales donde también pueden aplicar para este tipo de pensiones y ayudas económicas y asistenciales, ¿no? Para este tipo de personas, pues que no se pueden valer por sí mismas, pero ahí igual es adentrarnos dependiendo de la situación, porque hoy en día, pues ahí hay algunas reformas ahí, principalmente con sus derechos de los discapacitados, ¿no? Entonces, sí es adentrarnos a lo mejor en un tema muy particular, porque pues sí, hay algunas diferencias o hay cierta información actualizada, en este caso, licenciado Asael, si me puede apoyar con este tema, donde tenemos información pues actualizada o actual referente al tema de discapacitados. Sí, bueno, como ya lo comentaste, la respuesta es concreta. En la discapacidad no hay una temporalidad, es decir, hasta que la persona discapacitada fallezca, que ya se le llama persona con capacidad diferente, pues va a tener derecho, ¿no? O sea, hasta que se muera va a recibir su dinero. ¿Para qué? Para tener una estabilidad económica, puesto que es una persona que no va a poder desarrollarse para generar un ingreso. Y respecto a la otra pregunta, igual ahorita ondas en ella, al no ser una discapacidad, al no ser un infante, al no ser una viuda, porque no era la esposa ni la concubina, y no cumplir ninguno de los requisitos de que marca la ley, obviamente no va a tener derecho a ninguna pues pensión. El hecho de que tengan una depresión y no ser esto una discapacidad, sino ser otro tipo de cuestión, no amerita que alguna, en este caso la autoridad, el Seguro Social, el propio gobierno, tenga que darle cierta cantidad de dinero a este tipo de personas, entonces no aplicaría ningún tipo de pensión. Bien, gracias, licenciado. Sí, Gerardo Juárez, ¿tiene usted alguna duda? Sí, maestra. Es parecido a lo que están comentando. Es una amiga mía que cotiza en el Seguro Social y tiene un hijo de 25 años no se puede mover y ya lo llevó al Seguro Social y lo valoraron y le determinaron una pensión por invalidez, por discapacidad más bien, a su hijo. Pero hace poquito yo desayuné con ella y me dice, su papá es otro trabajador, pero él está casado, dice, y no lo quiere reconocer. Me dice, ¿crees que pueda tener también por parte de él el otro? Es mi conocido, está asegurado. Le digo, no sé, le dije, yo pienso que nomás con la tuya. Dice, no, ya fui al Seguro Social y le determinaron, pero me dicen que él es el papá, es el que tiene que pedirle al Seguro Social. No sé, se me hace muy raro que pueda tener de parte de los dos papás. Los dos son derechohabientes, pero el señor está casado y este fue un hijo, pues, no sé, como por fuera, ¿no? Es una duda, maestra. Muchas gracias.
Gracias. Bien, sí, principalmente como igual lo comentábamos anteriormente, hay que aterrizar mucho la situación y ver realmente cuál es nuestro panorama, justamente para darle la asesoría más en concreto y basarnos a lo que se tiene, porque si él está reconocido, pues en efecto, ¿no? Puede proceder y si no, hay que iniciar por un proceso de reconocimiento de paternidad para pasar a lo siguiente. Entonces, sí hay ciertas etapas hay que ir aterrizando y que hay que conocer realmente cómo está el panorama para poder asesorarlo y llevarlo de la manera más correcta. Gracias, Gerardo. Guadalupe Mesa, ¿usted tiene alguna duda? Sí, buenas noches, maestra. Mire, el Buenas noches. caso es de mi padre. Mi papá tiene a mis dos hermanos, los tenía como ayuda asistencial. Mi papá tiene pensión por cesantía. Entonces, uno de ellos, los dos estaban en la universidad, le estaban pagando el porcentaje de ayuda asistencial. Uno de ellos consiguió un trabajo, empieza a cotizar. Entonces, el IMSS dice, ¿sabes qué? Este hijo ya está cotizando por su propia cuenta, aun cuando está en la universidad, le retira la ayuda asistencial. Él duró 3 meses en el trabajo, deja de trabajar, se le termina el trabajo y sigue estudiando. Ahorita sigue estudiando, ya va a terminar en diciembre. De nueva cuenta está trabajando, pero a él ya no le quisieron otorgar la ayuda asistencial porque le dijeron que ya estaba trabajando por su cuenta y ya estaba, aunque estuviera estudiando en la universidad en una edad acorde, ahora tiene 22 años. Entonces, ¿esto es correcto o él podría haber presentado algún recurso en conformidad ante el IMSS o cuál sería el proceder que todavía pudiera mi papá hacer? Incluso si sería procedente y podrían pagarle todo lo atrasado que no le dieron. Esa sería mi duda. Bien, gracias, Guadalupe. Aquí nada más para aclarar, su padre es el que tenía esta ayuda asistencial, sin embargo, se encuentra laborando actualmente nuevamente No, el que se encuentra laborando es el hijo, mi hermano. y él era el que le otorgaba esta ayuda asistencial a su padre. A mi papá le daban la ayuda asistencial, el porcentaje de ayuda asistencial por tener un hijo, aunque ya era mayor de edad, pero era estudiante. Cuando Bien. ingresa a trabajar ese hijo, pues le retiran la ayuda asistencial, aun cuando todavía está estudiando. Es correcto. Sí, en efecto, aquí la importancia de conocer como esta parte de términos y condiciones, ¿no? En efecto, sí, él ha acreditado hasta la edad de 25 años que requiere del apoyo económico del padre. En efecto, sin embargo, al iniciar una relación laboral, se rompe esta parte de pensión o de apoyo de asistencial. Entonces, aquí en efecto, ¿por qué? Porque él ya es un adulto independiente que ya genera economía, por lo tanto ya es autosuficiente y ya no depende o ya no requiere de esta ayuda del padre. ¿Por qué? Porque él ya puede valerse por sí mismo. Entonces, al generarle la alta ante el Seguro Social con una relación obrero-patrón, aunque siga estudiando, él ya es una persona autónoma y autosuficiente. Por lo tanto, sí están en lo cierto o en lo correcto que se haya generado esa situación. Ok, muchas gracias. Otra duda ahorita, ingresé un poquito tarde, no sé si lo habían comentado, pero cuando estábamos en el ramo de pensión por viudez, alcancé a leer únicamente que decía que la persona, la viuda, ¿verdad? Ya sea esposa o concubina, tenía el derecho del seguro de riesgo de trabajo, cesantía o vejez de la persona pensionada. Entonces, si una persona tiene una incapacidad parcial permanente por una enfermedad o riesgo de trabajo, ¿se le puede otorgar pensión de viudez a la esposa cuando ya fallece la persona que tiene la incapacidad? El Sí, riesgo en de trabajo. efecto, bien, aquí el ramo de aseguramiento que es invalidez y vida, en efecto, una vez que pasan ese tipo de incapacidades donde estaba el asegurado con una pensión temporal o permanente y que pasa lo siguiente, fallecimiento, ¿no? Cambian la situación dependiendo si haya sido por un riesgo de trabajo o por una enfermedad generada que no nada tenga que tener relación con el trabajo. Se le genera un porcentaje de pensión. Normalmente es el 40% del 90
que se le otorga, es decir, el 40% se le da a la viuda del 90% que se le hubiese entregado al trabajador en el aspecto de un riesgo de trabajo. En el aspecto de una enfermedad es el 70% que se le entrega a la viuda de un 35% que se le hubiera pagado al trabajador. Ok, Ejemplo, entonces sí tendría el derecho sí a la tiene pensión del derecho. viudo por un riesgo de trabajo. Sí, bueno, principalmente hay que evaluar cuáles son las condiciones y si estaba dentro de esta vigencia de derechos, porque también es el detonante para que puedan acreditar o tener derecho a una pensión. En teoría, uno dice, sí, sí, tú tienes derecho a una pensión, sin embargo, hay que estudiar o hay que revisar las cotizaciones de cada trabajador para poder evaluar si en efecto se encontraba dentro de la vigencia de derechos o ya había vencido o concluido su vigencia de derechos para que pudiera ser acreedor tanto el trabajador o en su defecto los beneficiarios para ejercer este beneficio. O sea, por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo ahorita, mi padre tiene la pensión de cesantía y a la par tiene 3 pensiones parciales ya permanentes. Entonces, si él llegara a fallecer, mi mamá adquiriría derechos de viudez por la de cesantía y también por las de riesgos de trabajo. O las de Aquí en riesgos de este trabajo serán caso, con el trabajador. normalmente se dice que cuando tenemos incapacidad permanente o incapacidad total por enfermedad o riesgo de trabajo, esta termina cuando entra en vigor la pensión por cesantía. Entonces, no se pueden tener todas al mismo tiempo, sino unas concluyen a partir de cierta edad porque entra otro tipo de pensión. Entonces, aquí sí es evaluar y revisar cuál es la situación de su padre, del por qué pues está teniendo diferentes pensiones. Puede que todavía no se haya percatado el sistema del instituto, que no lo ha revisado y que le siguen depositando cuando ya no debería. Entonces aquí hay que evaluar bien la situación de su padre para que se le pueda pues asesorar de la mejor manera y ver también cuál es lo correspondiente, porque llega un momento en el que aunque se le siga depositando y se percata el instituto que le están haciendo depósitos adicionales, puede solicitar el requerimiento de los importes. Entonces hay que evaluar la situación para poderle dar la mejor asesoría. Ok, bueno, muchas gracias, licenciada. Gracias, Guadalupe. Alejandro Torres, veo su mano levantada. O Ángel Sánchez, de igual manera, ¿tiene alguna duda? Ah, ¿qué tal? Muy buenas noches. Alejandro Torres. Yo tengo una Gracias. duda en cuanto a lo que está sucediendo actualmente con lo de la pensión que absorbe, pues, pensiones bienestar. Por ahí, hay una clienta que tiene, pues, su esposo falleció, entonces quedó ella como beneficiaria ante la Afore. Sin embargo, a ir a checar ese dinero a la Afore para el retiro, pues comenta la Afore que está en pensiones bienestar. Sin embargo, al ir a checar a Banco Bienestar, pues ni ellos mismos saben qué ha pasado con ese dinero o el requisito para hacer el retiro de ese dinero. ¿Cuál sería el requisito o cuál sería el procedimiento para hacer los retiros? Digo, Bien, gracias, Alejandro. Aquí algo que es súper importante es primero hacer, sí, indagar que realmente lo que se le indicó en la FORE, donde fue de primera vez a buscar, llámese la FORE tal cual, hacer un rastreo de que en efecto el recurso ya no se encuentra dentro de la institución. Hay algunas administradoras que pues están en este proceso de entregar el recurso. Hay otras que no tienen fecha de cuándo generar este tipo de procesos. Principalmente, aquí hay que revisar la edad del trabajador o bueno, de la persona, del titular de la cuenta. Si estamos hablando que si rebasa los 70 años de edad, pues es muy probable que ya se encuentre en el fondo de bienestar. Sin embargo, en el fondo de bienestar puede solicitar el recurso. Aquí hay algo bien importante. Es un detonante que hoy en día cada trabajador
genere algo que se llama creación de un expediente electrónico permanente y un expediente biométrico, así como un expediente de identificación. Estos tipos de expedientes se generan directamente en la Afore. Esto es algo preventivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando llegan a fallecer su beneficiario, su familiar, la persona que requiere de este apoyo, de esta ayuda, pues no lo puede gestionar, porque primero tiene que comprobar que la cuenta le pertenecía al trabajador, no porque haya un estado de cuenta de Afore emitido por X institución. Administradora, significa que toda su información está correcta, significa que puede gestionar cualquier tipo de trámite. Justo vamos a indagar también un poquito en esto de la importancia de hacer una actualización de datos, de la importancia de hacer un barrido de datos, de verificar en diferentes instancias o dependencias de gobierno, como lo que puede ser el IMSS, el INE, RENAPO, la parte de Infonavit, hoy en día el SAT. ¿Por qué? Porque requerimos de que todos los datos sean correctos y verídicos. Entonces, se hace este tipo de corrección o de barrido para pues detectarlo, ¿no? Aquí la importancia principal es conocer realmente dónde se encuentra la cuenta conforme a la situación de ese trabajador. Aquí sí sería como otorgarle un poquito de igual asesoría personalizada, primero para hacer la búsqueda de la cuenta y posteriormente ya tener la certeza de que o se encuentra en la Afore o se encuentra en el Fondo de Bienestar. Y si se encuentra en el Fondo de Bienestar, la titular, en este caso, perdón, la beneficiaria tiene que comprobar que esa cuenta le pertenece a su trabajador. En el caso de que sea la viuda, por poner un ejemplo, bueno, ella es un beneficiario legal que con que acredite el matrimonio o el concubinato, bueno, ya es beneficiario legal. Pero en este caso, si es una hermana, bueno, ahí entramos a la parte de un proceso de juicio para que la autoridad le otorgue a esta persona que pueda tener el derecho de solicitar el recurso que era del trabajador que hoy es fallecido, que era de su familiar. Entonces es ahí la importancia de hacer un registro de beneficiarios, tanto legales como sustitutos, porque ese es el detonante, es lo que hoy en día pues nosotros nos encargamos de difundir y de concientizar a las personas de que dejes a una persona. Hoy en día tenemos la ventaja de que no se requiere de que tengas un lazo consanguíneo, sino con que tú determines que Juanito Pérez quieres que sea tu beneficiario sustituto porque tus beneficiarios legales no tienen o ya fallecieron o ya son mayores de edad, pero que no tienes alguna relación que digas, no, me peleé con madre, padre, me dejé de hablar, ¿no? Y no quiero nada para ellos, porque hoy en día, pues existe ese tipo de personas que tienen ese pensar muy respetable, ¿no? Sin embargo, igual tengo al hermano, no sé, mi hermano a lo mejor vive en Estados Unidos, no tiene manera de venir y pelear mi recurso que yo trabajé. ¿No? La importancia entonces primero de acreditar este beneficiario y por consiguiente pues generar la parte del proceso. Entonces, sí está aterrizar un poquito primero, conocer cómo está la situación del hoy fallecido para posteriormente continuar con lo que sigue y cuáles son las recomendaciones pues principales. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, gracias, Alejandro. En este caso, Gerardo Juárez, ¿tenía usted duda? Sí, maestra. Escuché hace un momento que dice si alguien tiene, por ejemplo, una incapacidad por riesgo de trabajo, al llegar a los 60 años, se le puede convertir en la de cesantía en edad avanzada y ya deja de percibir la de riesgo de trabajo. ¿Es así? Sí, normalmente eso es lo que está determinado, que cuando tenemos una pensión por invalidez, por riesgo de trabajo, esta termina una vez que tenemos 60 años y pasamos a la pensión por cesantía. Cabe mencionar que también hay que revisar la situación de cada trabajador para conocer con cuánta cantidad de semanas se encuentra vigente para que pueda tener derecho a esa pensión por cesantía, porque recordemos que tan solo la ley 73 pues nos pide un mínimo de 500 semanas cotizadas, pero la ley 97 hoy en día
nos está pidiendo 825 semanas en este presente año y cada año va a ir aumentando 25 semanas hasta llegar al 2031, donde nos va a solicitar 1,000 semanas. Entonces, aquí sí hay que hacer un poquito de paréntesis de revisar la situación de cada trabajador y ver realmente con cuántas semanas cotizadas cuenta, porque posiblemente mucho tiempo estuvo incapacitado o estuvo con una pensión y a lo mejor nada más llegó a 300 semanas, que lo que en aquel momento, como fue un riesgo de trabajo, sí ameritaba la pensión, pero hoy en día ya no alcanza para una pensión por cesantía. En todo caso, ahí obtendría una pensión, una negativa de pensión, donde el restante del recurso, pues, que quedará dentro de la cuenta individual, se le haría entrega al trabajador o en su defecto al beneficiario. Muy bien, maestra. Y hace un momento le dije sí está reconocido el muchacho que tiene una discapacidad. Entonces, posiblemente mi amiga eh, que vaya con el papá y lo que ella me preguntaba, ¿puede recibir de los dos pensión por invalidez, mi hijo? Eh, pues yo pienso que entonces ahora que sí. Y al final nos va a dejar números de teléfono y correo para canalizarle a mucha gente. Yo estuve en un sindicato y veía lo del Seguro Social y me buscan, pero yo no tengo la capacidad del conocimiento y de estar atendiendo. Nos deja un número y ya lo canalizamos. Yo se los canalizo y ya que se arreglen con ustedes en sus honorarios y todo. Me parece que es lo mejor. Espero que nos deje correo y todo, maestra. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Sí, claro que sí. De igual manera, ¿usted por qué medio fue que llegó con nosotros, perdón? Tengo un amigo que está aquí integrado y como yo siempre pregunto del Seguro Social y mi amigo es diputado y él me manda información, pero porque tenemos amistad, pero muchas veces a mí me habla mucha gente, me habla gente, no tengo el conocimiento y yo les digo, hablen con Lorenzo Rodríguez, hablen acá y luego dicen, ¿tú me aseguras que es bueno? Le digo, no, eso no te lo puedo asegurar, pero ahorita escuché, me parece que es lo mejor que he escuchado, mucho conocimiento. Yo le canalizo a la gente, deja un número, que se pongan de acuerdo con sus honorarios, se los cubren, ¿no? En fin, usted los atiende. Yo estoy convencido de que es quien más les va a dar la mejor atención. Así. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Pues miren, la verdad es que este tema es demasiado amplio. Les agradezco a todos. Hoy los presentes 95 personas estamos conectados. La verdad es que es un tema demasiado amplio. Afortunadamente, tengo exactamente este conocimiento puesto que lo genero o lo gestiono día con día. Estoy muy allegada a los trabajadores de diferentes trabajo para un sector en particular, pero sin embargo, pues esta información la hacemos llegar día con día y la importancia de que nosotros como representantes legales, que debemos de tener un conocimiento de manera general y a lo mejor ser especialistas en algo particular, poder canalizar y poder apoyar o de cierta manera hacerle tener esta visión a estas personas, ¿no? Porque mucha de esta información es preventiva. La finalidad es concientizar, de regularizar, de ponerte al día, de, a ver, comenzamos por esta parte, ¿no? Clave importante, pues, para cualquier tipo de procesos. Y más que nada, sí nos evitaríamos muchísimos mal sabor de boca y que principalmente nuestros beneficiarios sí se queden con lo que ya trabajó nuestro familiar, porque es muy complicado. Hay empresas que generan cuestiones referente a hacer a lo mejor retenciones de un ahorro, una caja de ahorro, algo que se guarda en la FORE que se llaman aportaciones complementarias de retiro. La finalidad de esto es que se guarden y que hasta tus 60, 65 años de edad puedas hacer uso de esto. Ajá, con la finalidad que sea para tu pensión. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces nuestro familiar no nos lo comunica. Entonces,
se dejan perder cuentas de más de 500,000 pesos, de más de 1,000,000 de pesos, de más de 2,000,000 de pesos. O sea, saldos bastante importantes que hoy en día han llegado al fondo de bienestar, cuando a lo mejor si nuestro familiar hubiera sabido en su determinado momento la importancia de regularizar la cuenta, la importancia de empaparse en la información, créanme que sería de suma importancia. Y pues principalmente ahorita el tema se extiende, y si ustedes están de acuerdo, tenemos que continuar con una segunda parte. Me quedo en la parte de Ley 73, Ley 97, ¿no? La importancia de conocer lo que es un estado de cuenta, la importancia de tener la creación de los expedientes que hoy en día les comento, la importancia de que sepan que cada 5 años tenemos que hacer que tenemos que acatar la normativa que la autoridad nos solicita. Entonces, de manera momentánea vamos a pausar nuestra charla, pero vamos a notificarles en qué otro momento vamos a continuar con esta otra parte que nos faltó. De igual manera los invito a que escriban sus dudas, que nos las hagan llegar. Aquí están los teléfonos de contacto, nuestras redes sociales, donde se pueden poner en contacto con nosotros y poderles brindar una mejor asesoría ya aterrizada a cada situación de cada uno de nuestros familiares, de nuestros clientes. Toda esta importancia. Les agradezco infinitamente su presencia en este momento y no tengo más que decirles. Licenciada Saele tiene la palabra. Sí, licenciada, gracias. Bueno, como bien lo comenta por la hora, así que mañana muchos hay que trabajar, hay que descansar, hay una rutina diaria, vamos a hacer una segunda sesión, no teníamos considerado que se extendiera tanto, pero es importante porque al final este tipo de charlas es poder compartir ese poco, mucho conocimiento que tiene cada uno de los integrantes. Les animamos a poder compartir su conocimiento. Si ustedes dominan algún otro tema, comuníquese ahí al WhatsApp, al número que aparece, les daremos la atención. Si no están en alguno de nuestros grupos de WhatsApp, mándenme un WhatsApp y los agregamos. Entonces vamos a cerrar hoy con las manos que están levantadas por respeto a ustedes, a su tiempo. Una vez que se diriman esas 3 preguntas que son María, Ángel, Luis y ahorita checo en el chat, daríamos por concluido. De igual forma, vamos a agendar una segunda sesión, ya le estaremos avisando ahí en los grupos, por eso es importante que nos escriban para agregarlo a los grupos y puedan continuar con esta cuestión. Solamente les invito a que sus preguntas sean concisas y precisas. Si requieren una asesoría personal, digo, por atención la licenciada les contestó, pero tenemos que entender que es una charla general, no podemos estar atendiendo asesorías aquí, con todo gusto las podemos ver de manera muy, muy detallada, pero en privado, y creo que sería lo prudente por respeto a los demás. De igual forma, respetar sus manitas, sus manos, para que tengamos ese orden. Entonces, adelante Cristina, después Ángel, cerramos con Luis, y creo que nada más. Entonces, adelante Cristina, precisa y concisa para poder terminar. Sí, muchas gracias. Algo rápido. Bueno, tengo una duda, y de hecho es en el caso de mi esposo. Él estuvo trabajando 18, 20 años en una empresa y pues ahorita ya renunció y todo. Tiene ahorita él 48 años de edad. Él ya cubrió lo que son todas sus semanas que debe de cubrir para poder pensionarse, sin embargo tiene 48 años, pero él ya no va a volver a cotizar al IMSS porque ahorita ya está trabajando por su parte. Entonces, el resto que le queda de tiempo, pues ojalá que sí, ¿no? Que llegue a la edad en que se debe de pensionar. Aún así se puede pensionar, aunque durante este tiempo, a la edad que se necesita para pensionarse, aún así se puede pensionar, aunque ya no cotiza al IMSS en estos años que siguen. Es correcto, María Cristina, gracias por su pregunta. En efecto, sí se le va a realizar una asesoría y una proyección de pensión conforme a sus características correspondientes. Hay que conocer primero a la ley a la que pertenece, Ley 73, Ley 97, conocer las consideraciones y darle la recomendación más aterrizada, porque aunque él se quedara sin esta relación obrero-patrón, existen otros formatos o otras modalidades, como lo que es modalidad 10, que él puede continuar con unas cotizaciones. Pero si usted con todo gusto nos puede escribir y ya le otorgamos una asesoría personalizada con las características
características correspondientes. Gracias. Ok, y rápido, se me olvidó, ¿a qué edad es la que se pueden ya pensionar? ¿A los 60 sería? Para la cesantía es correcto, 60 años de ¿Sí? edad, considerando que sea ley 73. Considerando que sea una ley 97, sí pudiera iniciar con una pensión anticipada. Sin embargo, hay que conocer otras características y requisitos que lo harían acreedor a que sí pueda tener una pensión antes de los 60 años. Ah, ok. Muchas gracias, licenciada. Adelante, Con Ángel, por favor. Hola, buenas noches. Se hablaban de pensiones, pero también me interesa más el tema también de pensiones por viudez y orfandad. Es lo que era nada más mi pregunta. Sí, perdón, en este caso usted me decía que tiene dudas referente al tema por pensión de viudez y orfandad, pero ¿cuál es como la duda que le genera actualmente? Yo estaba checando en la ley del seguro, no recuerdo bien el artículo, me dice que para la ley de viudez es del 40%, de menores de 16 años es el 20% y el de discapacitado es el de 20%. El señor falleció a los 43 años y el trámite se realiza, o sea, se tiene que realizar por parte de la viuda. Sí, pero perdón, lo que pasa es que no logro entender cuál es su pregunta que A los, tiene. ajá, a los porcentajes que menciona la ley, ¿es el porcentaje que le corresponde a cada uno? Sí, es correcto. Si en este caso existe una viuda, existe dos hijos, uno que sea discapacitado y otro que no lo sea, es el equivalente al 20%. Cuando existen más de tres hijos, ya se modifican los porcentajes. Y en el caso de existir igual a lo mejor algún ascendiente, un dependiente económico como padre o madre, también hay se figura un porcentaje. Todo va a depender del salario, los porcentajes que se le otorguen. Ah, ok, sí, está bien. Gracias. Gracias, Ángel. Luis Germán. Eduardo, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio. Eh, Tengo dos preguntas de manera general relacionadas al tema que estábamos ahorita abordando. Y la primera es, ¿qué pasa cuando el trabajador que sufre un riesgo de trabajo está cotizando en dos empresas al mismo tiempo? Lo indemnizan, su incapacidad sale por la suma de sus dos trabajos, y en la parte del patrón, ¿a qué patrón me imagino que al patrón que le cuenta el riesgo para el temas de contabilidad, pues es al que corresponde la actividad, ¿no? Pero al otro patrón le afectaría mm, también esta incapacidad por riesgo de trabajo. Bien, gracias, Luis. Mire, aquí es importante conocer cuál era la función que desempeñaba el trabajador. Dependiendo de su incapacidad o su pensión, bueno, aquí es donde entra la parte del médico laboral en el que va a dictaminar si a lo mejor él era repartidor de una refresquera en una empresa y de esta manera sufre un riesgo de trabajo y trae una pensión temporal, pues ya no puede desempeñar otra actividad de la misma característica. Puede ser algo administrativo y aunque él tenga una pensión por parte de la refresquera, él si puede desempeñar una función administrativa, la puede desempeñar sin ningún problema. Aunque esté pensionado con una empresa, puede continuar con las funciones de la otra siempre y cuando no sea el mismo funcionamiento y el mismo desempeño que hacía donde lo pensionaron, porque en su defecto, si hace la misma actividad, la pensión termina. De acuerdo, y perdón, en este ejemplo de que el trabajador se imposibilitó de continuar con las mismas actividades en la empresa y que en la otra empresa igual sean mismas actividades,
al momento de que le otorgan su pensión, ¿es con la suma de sus dos salarios o solamente con el salario donde sufrió el riesgo de trabajo? Bien, aquí sí sería también evaluar un poquito más aterrizado a la situación. En teoría tendría que ser solamente con un salario, no con los dos, Ok. pero sí sería cuestión de enfocarlo un poquito más con exactitud, una asesoría personalizada para conocer realmente las características y conocer también qué tipo de salario era el que se encontraba percibiendo en aquel momento. Ok, de acuerdo. Sí, de hecho, perdón, no es una pregunta general, no es un tema particular. Me surgió a raíz del desarrollo de la ponencia. Y ya solamente una pregunta más. Cuando un trabajador se va a pensionar y está cotizando igual en dos trabajos, ¿le suman los dos salarios al momento de pensionarse? Aquí depende de la ley a la que pertenece. Si es una ley 73, es el promedio de los últimos 5 años de salario. En efecto, se hace un promedio de la suma de todos los salarios. Si tuvo Ok. salarios muy variables, estos se van sumando para sacar un promedio. Ajá, a menos que se haya mantenido el mismo salario, de igual manera se genera un promedio para determinar de cuánto sería su monto de pensión, considerando una ley 73, considerando una ley 97 son otras condiciones, puesto que ahí depende del saldo que existe en la cuenta individual. De acuerdo, perfecto. Bueno, pues agradezco mucho el espacio, la atención y también felicitar a la ponente. Le Gracias. agradezco mucho. Adelante, Eduardo, y cerramos contigo. Ok, buenas noches, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente, sobre en cuestión de lo que es el transcurso de tu casa para tu trabajo y de tu trabajo para tu hogar. Eh, ¿Qué pasa en caso de que si se llegara a descomponer a lo mejor el camión en donde ibas y te subes a otro y llega a pasar un accidente? ¿Todavía llega a transcurrir lo que es un riesgo de trabajo? Es correcto porque está en el trayecto, aunque exista esta parte de tráfico, hay un cierto tiempo considerado, aunque nosotros nos hagamos, ejemplo, 1 hora de trayecto, ellos consideran un cierto tiempo adicional. Este rango es el que ellos dicen, no te pudiste tardar más de 3 horas, a menos que a lo mejor existe una contingencia donde hubo una manifestación y derivado de la manifestación a lo mejor se presentó una situación de agresión, no sé, los manifestantes con la población, ¿no? Por poner un ejemplo, y ahí resultaste lesionado. Dentro del mismo riesgo de trabajo por la parte de trayecto, pero sí es importante evaluar de cuánto tiempo estamos hablando para que en este caso el médico pueda calificar el riesgo de trabajo. Si excediste más del tiempo establecido, ya no aplicaría. Sí, más que nada lo pregunto porque yo bueno, yo soy promotor ahorita trabajando en una empresa. Entonces, es respectivamente una pregunta porque no sé cómo lo manejan, nunca había trabajado como promotor. Entonces, realmente eso es lo que quería saber, porque ellos nos mandan a ciertas tiendas y hay cierto horario. Haga de un ejemplo, yo me hago 1 hora de mi trabajo a mi casa y reversivamente igual. Sí, aquí en este caso, si tú tiendes a trabajar a lo mejor en ruta, trabajar, no sé, canvaseo, este tipo de cuestiones, la importancia de hacerle saber a tu patrón dónde te encuentras en cada, no sé, en cada cierto horario. A lo mejor tienes que hacer un recorrido de tiendas e iniciar tal cual. Te envío mi ubicación que estoy iniciando en la primer ubicación, ¿no? Y por consiguiente paso a la siguiente y sucesivamente. Eso es bien importante porque de cierta manera también son responsables las empresas cuando el trabajador se encuentra en campo. O sea, tiendes a tener más este tipo de sufrir un riesgo de un accidente de trabajo. Aunque no te encuentres dentro de una planta o dentro de un predio, tú te encuentras bajo un horario laboral. Entonces, es ahí la importancia de reportarle a tu, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra,
a tu jefe inmediato para que él lleve un reporte pues de tu actividad tal cual y que si se presenta alguna situación de riesgo, ya sea, no sé, te lesionaste o alguna situación de ese aspecto, pues te puedan canalizar al área correspondiente y todo se maneje de la mejor manera. Cuando llegues a la mejor a la atención médica, a la urgencia, tú manifiestes que te encontrabas en la ruta porque así estaba estipulado tu contrato y la importancia de solicitar copia de tu contrato donde vienen las condiciones de tu trabajo o de tu actividad a desempeñar, porque esa es otra situación. Puedan decir que no tenías, como lo que se comentaba con otra persona, este permiso para salir, cuando a lo mejor realmente esa era tu función, pero la importancia de que todo quede establecido mediante un contrato y que tú tengas una copia de tu contrato. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Ok, pues agradecerte, licenciada Leticia, por la ponencia, por la información. Son las 11:06, más de 70 personas. Eso quiere decir que todos estamos aprendiendo un poquito más. Lo repetimos, ahí están nuestras redes, nuestro teléfono para poderse comunicar. Si requiere una asesoría de la licenciada, mediante este medio lo podemos hacer. De igual forma, si se quieren integrar a los grupos para poder estar al pendiente de las demás charlas, compartir la presentación, ver cuándo se va a dar la segunda sesión, con todo gusto nos pueden escribir. Que tengan una muy buena noche. De igual forma, recordarles que se va a compartir el video de YouTube la siguiente semana, por si quieren volverlo a revisar, con todo gusto lo pueden compartir, y pues solicitarles amablemente que nos ayuden ahí compartiendo nuestras redes, entrando a los videos, regalándonos like, vistas, porque al final eso nos ayuda a que podamos seguir compartiendo este tipo de información de manera gratuita y que creo que es funcional, ¿no? Pues nuevamente el agradecimiento, Leticia, por tu ponencia, por el tiempo que ustedes también invierten en cada uno de ustedes, y pues desearles que tengan una buena noche. Que descansen. Hasta la siguiente. Gracias a todos. Hasta luego.